Hola, soy el Dr. Jorge Almendares. Hoy estudiaremos la densitometría ósea, conocida como DEXA, es decir, la absorciometría de rayos X de energía dual. Es la técnica de referencia para medir la densidad mineral ósea, diagnosticar osteoporosis y estimar el riesgo de fractura. Veremos su física, el posicionamiento, la interpretación y la dosis. Este es el contenido de la guía. La recorreremos en 4 módulos. El módulo 1 cubre los fundamentos y la física. ¿Qué es la densitometría, sus indicaciones, el principio de doble energía y los tipos de equipo? El módulo 2 aborda el posicionamiento y los protocolos, la preparación, la columna lumbar, la cadera, el antebrazo, la región de interés y los artefactos. El módulo 3 trata la interpretación, la puntuación T, la puntuación Z, los criterios de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica, la precisión y el monitoreo. Y el módulo 4 se centra en la dosis y el control de calidad, la dosimetría, la seguridad radiológica, el control diario y las limitaciones. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la densitometría ósea? La DEXA es una técnica de rayos X que mide la densidad mineral ósea, comparando la atenuación de un haz a 2 energías distintas. Es el estándar de referencia para diagnosticar osteoporosis, estimar el riesgo de fractura y monitorizar el tratamiento. La densidad mineral ósea se expresa en gramos por centímetro cuadrado, ya que es una densidad areal. El estudio central explora la columna lumbar, de la primera a la cuarta vértebra lumbar en proyección anteposterior junto con la cadera y dura típicamente unos 10 minutos. ¿A quién se le indica una densitometría? A las mujeres posmenopáusicas de 65 años o más o menores de 65 con factores de riesgo como una menopausia precoz o bajo peso. A los hombres de 70 años o más jóvenes con factores de riesgo o hipogonadismo, a quienes han sufrido una fractura por fragilidad tras un traumatismo leve o una pérdida de talla mayor de 2.5 centímetros. A los pacientes que usan fármacos de riesgo como corticoides prolongados, anticonvulsivantes, terapia hormonal o inhibidores de aromatasa. A quienes tienen enfermedades asociadas como hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, malabsorción, artritis reumatoide o enfermedad renal crónica. Y para el monitoreo del tratamiento antiosteoporótico o de la pérdida ósea, empecemos por el módulo 1, los fundamentos y la física del estudio, el principio de la energía dual y los tipos de equipo. Veamos el principio físico de la doble energía. 2 picos de energía de aproximadamente 70 y 140 kilovoltios pico atraviesan la región anatómica. El tejido blando y el hueso atenúan cada energía de forma distinta. A partir de esa diferencia, el equipo sustrae el tejido blando y calcula la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado. Es importante recordar que esta densidad es areal, es decir, de 2 dimensiones, y no una densidad volumétrica. Comparemos las 2 tecnologías de haz. El haz de lápiz o pencil beam usa un haz colimado puntual con un detector único que realiza un barrido rectilíneo lento. Ofrece una dosis muy baja y no produce magnificación y corresponde a los equipos de primera generación. El haz de abanico o fan beam usa un haz en abanico con un arreglo de detectores. Logra una adquisición mucho más rápida y una mayor resolución, y permite la evaluación vertebral lateral. A cambio, introduce una ligera magnificación que debe corregirse.
Distingamos también los equipos centrales de los periféricos. El equipo central mide la columna lumbar y la cadera, es decir, el fémur proximal. Es el estándar para el diagnóstico y el monitoreo del tratamiento. Ofrece mayor exactitud y reproducibilidad y se ubica en hospitales y centros de imagen. El equipo periférico mide el antebrazo, el talón o el dedo. Resulta útil para el cribado y la estimación de riesgo. Es portátil y se encuentra en farmacias y unidades móviles. Sin embargo, no sirve para seguir la respuesta al tratamiento. Pasemos al módulo 2, el posicionamiento y los protocolos. Aquí la calidad del estudio depende directamente de la técnica del radiotecnólogo. El módulo 2 comienza con la preparación del paciente. Se debe suspender el calcio. No tomar suplementos de calcio en las 24 horas previas al estudio. La ropa debe ir sin metal, sin cierres, botones, hebillas ni broches metálicos en la zona. Hay que retirar objetos como joyas, monedas, llaves, prótesis dentales removibles y ombligueras. Si hubo contraste reciente, se difiere el estudio de 10 a 14 días tras bario, contraste iodado o radioisótopos. Siempre se descarta el embarazo, preguntando la posibilidad antes de irradiar. Y se registran los datos de talla, peso y antecedentes que se usan para el cuestionario de riesgo. Veamos el posicionamiento de la columna lumbar en proyección anteposterior. La técnica correcta coloca las caderas y las rodillas a 90 grados sobre el cubo de espuma, con la columna recta, centrada y sin rotación. La región de interés va de la mitad de la 12ª vértebra torácica a la mitad de la 5ª lumbar, analizando de la 1ª a la 4ª vértebra lumbar. Entre los errores frecuentes están la lordosis excesiva, que se evita elevando las piernas, incluir osteofitos o clips que elevan falsamente la densidad, y una mala numeración vertebral que se corrige contando las costillas y las crestas. Ahora, el fémur proximal, es decir, la cadera. La técnica correcta requiere una rotación interna del pie de 15 a 25 grados, fijada con la abrazadera. Cuando el trocánter menor es mínimo o no se ve, la rotación es correcta. Y la diáfisis femoral debe quedar recta y centrada en la imagen. Entre los errores frecuentes están la rotación insuficiente con un trocánter menor prominente, la aducción o abducción del fémur y cambiar de lado entre estudios de seguimiento, lo que invalida la comparación. Consideremos el antebrazo, midiendo el radio al 33%. ¿Cuándo se mide el antebrazo? En el hiperparatiroidismo primario, cuando el peso del paciente excede el límite de la mesa y cuando la columna o la cadera no son interpretables por prótesis, cirugía o artefactos. Se utiliza el radio al 33% del brazo no dominante, alineando el radio y el cúbito con el eje de la mesa. Hablemos de las regiones de interés y del análisis. En la colocación de la región de interés hay que verificar que las líneas de análisis sigan los bordes óseos, corrigiendo el mapa de bordes si el software falla. Solo se aceptan vértebras válidas. Se excluyen las que tengan fractura, osteofitos marcados o artefactos, y se necesitan al menos 2 vértebras evaluables entre la 1ª y la 4ª lumbar. La consistencia es clave. En el seguimiento se replica exactamente la posición, la región de interés y el modo de análisis del estudio previo.
Y en el reporte se informa la densidad mineral ósea en gramos por centímetro cuadrado, la puntuación T y la puntuación Z por región, señalando el sitio más bajo y no un promedio global. Prestemos atención a los artefactos que alteran la densidad. Elevan falsamente la densidad los osteofitos y la esclerosis facetaria, las fracturas por compresión, la calcificación aórtica, el contraste o el vario residual, el material quirúrgico, los clips y las grapas, y los botones, cierres y joyas metálicas. En cambio, disminuyen o invalidan la densidad, la laminectomía y los defectos óseos, el movimiento del paciente y una rotación o un posicionamiento incorrectos. La regla de oro es clara: se excluye la región afectada y nunca se ajusta manualmente el valor. Veamos la evaluación vertebral lateral. Es una imagen lateral de baja dosis de la columna, de la cuarta vértebra torácica a la cuarta lumbar, obtenida con el mismo equipo de densitometría para detectar fracturas vertebrales, muchas de ellas asintomáticas. Está indicada ante una pérdida de talla, con una disminución mayor de 2 a 4 centímetros respecto a la talla máxima, ante dolor de espalda dorsolumbar sin causa aparente, cuando la puntuación está en el límite en zona de osteopenia y puede cambiar la conducta. Y en pacientes con uso prolongado de glucorticoides o de edad avanzada. Entremos al módulo 3, la interpretación del valor de densidad mineral ósea al diagnóstico, con la puntuación T, la puntuación Z y el monitoreo. Entremos en los criterios de la Organización Mundial de la Salud basados en la puntuación T. Se considera normal una puntuación T mayor o igual a -1. La osteopenia corresponde a una puntuación entre -1 y -2.5. La osteoporosis se define con una puntuación T menor de -2.5. Y hablamos de osteoporosis grave cuando la puntuación es menor de -2.5 y además existe una fractura. Esta clasificación se aplica a mujeres posmenopáusicas y a hombres de 50 años o más. Es fundamental saber cuándo usar cada puntuación. La puntuación te compara al paciente con un adulto joven sano del mismo sexo en su pico de masa ósea. Es la base del diagnóstico de osteoporosis de la Organización Mundial de la Salud. Se usa en mujeres posmenopáusicas y hombres de 50 años o más. Y cada menos una desviación estándar duplica aproximadamente el riesgo de fractura. La puntuación Z, en cambio, compara al paciente con personas de la misma edad, sexo y talla. Se usa en mujeres premenopáusicas, hombres menores de 55 años y niños. Una puntuación Z menor o igual a -2 indica que está por debajo del rango esperado para la edad y obliga a buscar causas secundarias. Hablemos de la precisión y el monitoreo, con el cambio mínimo significativo. Para afirmar que la densidad cambió de verdad entre dos estudios, la diferencia debe superar ese cambio mínimo significativo. Cada operador y equipo calcula su coeficiente de variación con un estudio de precisión en vivo, por ejemplo, 30 pacientes medidos 2 veces. El cambio mínimo significativo es igual a 2.77 por el coeficiente de variación, con un 95% de confianza, y suele situarse entre el 3 y el 5% en columna y cadera. Debe usarse siempre el mismo equipo, ya que no se puede comparar la densidad entre equipos distintos sin una calibración cruzada. Y habitualmente el estudio se repite cada 1 a 2 años, o antes si hay un tratamiento de alto riesgo. Llegamos al módulo 4, la dosis y el control de calidad, es decir, la seguridad radiológica y la garantía
de resultados fiables. El módulo 4 comienza situando la dosis en contexto. La dosis efectiva típica de una densitometría central es de aproximadamente 1 a 10 microsieverts. Esto es menos de una décima parte de una radiografía de tórax y es similar a la radiación natural de un solo día. Para dimensionarlo, una tomografía computarizada de columna irradia unas 1000 veces más. Repasemos la seguridad radiológica y el principio ALARA. ALARA significa mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Colimar y evitar repeticiones por mala técnica. Siempre se descarta el embarazo, difiriendo el estudio si existe la posibilidad. Se protege al operador con distancia y cuando aplique blindaje, pues la radiación dispersa es baja, aunque no nula. Y conviene recordar que no queda radiación residual en el paciente, sin efectos secundarios en el rango diagnóstico. El control de calidad es indispensable. El control diario consiste en escanear el fantoma de calibración cada día de uso, antes del primer paciente. Con el gráfico de Shewhart se vigilan la deriva y las tendencias, aplicando la regla de más o menos 1.5% respecto al valor base del equipo. El mantenimiento incluye el servicio y la calibración según el fabricante, documentando cada intervención. Y tras una reparación o un traslado, se realiza una recalibración, repitiendo el estudio de precisión y la calibración cruzada. Reconozcamos las limitaciones de la densitometría. No predice con certeza quién sufrirá una fractura, solo estima un riesgo relativo. Al ser una densidad areal de 2 dimensiones, el tamaño del hueso influye en el valor. Las deformidades, la escoliosis o la cirugía de columna reducen su utilidad. Las fracturas por compresión y los artefactos sobreestiman la densidad. El equipo periférico no sirve para seguir la respuesta al tratamiento. Y ante una columna no valorable hay que apoyarse en la cadera, el antebrazo o la tomografía computarizada cuantitativa. Para cerrar, repasaremos los puntos clave para el radiotecnólogo y los recursos en video. Resumamos los puntos clave para el radiotecnólogo. Primero, la técnica define el resultado. Un posicionamiento y una región de interés correctos importan más que el propio equipo. Segundo, la reproducibilidad. En el seguimiento replica la posición, la región de interés y el análisis previos. Tercero, vigila los artefactos. Excluye las regiones afectadas y no ajustes el valor manualmente. Cuarto, reporta el sitio más bajo. La puntuación T y Z se dan por región y el valor más bajo define el diagnóstico. Quinto, dosis mínima. Con el principio ALARA, evita repeticiones y descarta siempre el embarazo. Y sexto, control de calidad diario, porque sin control de calidad no hay resultado fiable. Finalmente dispones de varios recursos en video para reforzar el tema. Entendiendo la densitometría ósea, cómo funciona un estudio de densitometría, la serie técnica de un fabricante, el posicionamiento de columna y cadera, la física de la energía dual y el control de calidad con el fantoma. Los enlaces abren en el navegador. Y recuerda verificar siempre las guías del fabricante de tu propio equipo. Con esto concluimos la guía técnica de densitometría ósea. Recuerda lo esencial. La técnica define el resultado. En el seguimiento replica siempre la posición, la región de interés y el análisis previos. Vigila los artefactos y reporta el sitio de menor densidad. Aplica el principio ALARA y descarta el embarazo. Y sin control de calidad diario, no hay resultado fiable. Gracias por acompañarme.